¿Te has planteado si quieres hacer cambios en tu manera de trabajar en este año 2023? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás qué puedes hacer para trabajar mejor cuidando tu entorno de trabajo. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Kenso, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy Raúl Hernández, aprendiz en eliminar lo que sobra. Y yo soy Jeroen Sánchez, aprendiz en salir de mi lugar de trabajo cuando puedo. Pues mira, ya han pasado casi 3 años casi, después de este terremoto que en nuestra forma de trabajar causado por el COVID. No sé si te recuerdas de esto. Seguramente que sí. Como la canción, procuro olvidarlo. Sí. Y yo me recuerdo que en este año 2020 se habló mucho sobre cómo sería la nueva normalidad después de COVID. E incluso nosotros en Kenso hemos dedicado episodio 111 a este tema para hablar de cómo sería esta nueva normalidad. Pues aquí yo creo que 3 años después ya estamos en lo que por entonces hemos pensado que era la nueva normalidad. Y yo creo que podemos concluir que la nueva normalidad se parece mucho, pero mucho a la antigua. Sí, como suele pasar, la cabra tira al monte, ¿no? Y sí. Los hábitos que están muy, muy interiorizados en las culturas organizativas, en la forma de gestionar equipos, etcétera, pues cuesta cambiarlas y rápidamente hemos visto como mucha gente vuelve a, venga, volvamos a las oficinas, quiero veros aquí sentaditos para asegurarme de que trabajáis, etcétera, etcétera. Sí, que seguramente hemos aplicando algunos pequeños cambios, pero en el día a día no se note tanto, ¿eh? Por eso nosotros hemos pensado en compartir algunos consejos para modernizar tu empresa o tu lugar de trabajo. La pregunta que queremos contestar es cómo podemos hacer que nuestros lugares de trabajo sean más creativos, más inspiradores y más centrados en las personas. Porque a medida que el futuro de trabajo continúa evolucionando, pues necesitamos explorar nuevas ideas y métodos para hacer que las organizaciones sean más atractivas y más resilientes, porque esto de COVID puede volver a pasar en algún día. ¿Y estás preparado para esto? Fíjate que cuando pensamos en el lugar de trabajo, rápidamente nos vienen a la mente el debate, pues eso, si espacios abiertos o cubículos o despachos cerrados, que si las salas de reuniones tienen que tener sofás muy divertidos y pizarras en las paredes, que si tiene que haber una zona de wellness, en fin, una serie de elementos casi que tienen que ver más con lo arquitectónico, ¿no? Si necesitas, como es uno de estos escritorios que te permiten trabajar de pie o trabajar mientras caminas sobre una cinta de caminar. Pero al final creemos que lo más importante cuando pensamos en entorno de trabajo y en la forma de trabajar tiene que ver con las personas, no tanto con lo externo, que puede condicionar, puede llevar en un momento determinado que las cosas funcionen de una manera u otra, pero lo de la arquitectura es como lo de la mona que se viste de seda. Pues aunque la mona se viste de seda, si no cambian las formas de trabajar entre las personas, no cambia en realidad nada, ¿no? Y la colaboración para nosotros es la clave de la efectividad personal, que no es tan personal. Ojalá, esto lo digo yo que soy introvertido, ojalá el mundo fuese yo trabajo solo conmigo mismo y no tengo que relacionarme con nadie más, pero normalmente en todos nuestros trabajos el trabajo en equipo, el colaborar con otros, el interactuar con otros forma parte fundamental de la forma que tenemos de conseguir nuestros objetivos. Por lo tanto, aprender a hacerlo de una manera positiva, sana, proactiva, inclusiva, ayuda a que podamos realmente llegar a conseguir esos objetivos. Entonces, ¿cuál es la...? Yo estoy contigo, que la efectividad no es tan personal, ¿no? Si realmente si la efectividad trata de conseguir grandes resultados, pues la mejor manera de conseguir grandes resultados es unirte con más gente. Tú solo, pues tienes una capacidad limitada, ¿no? Y si miro el entorno, si miro estos temas de colaboración, me viene a la mente la empresa Google. Porque son las personas que... Es la empresa, yo creo, que más se dedica a medirlo todo, ¿no? Y ya hemos hablado en otro episodio, no me recuerdo el número, que hemos hablado de equipos eficaces, de un tema que ellos han encontrado que es clave. Porque han hecho un proyecto que se llama el proyecto Aristótelo, del filósofo griego, para investigar un poco qué diferencia equipos eficientes, equipos efectivos, de equipos que no son tan efectivos. Partiendo de
si trabajas en Google, tienes capacidades que ellos ya al contratar, pues cogen lo mejor en mejor. Por tanto, capacidades personales no faltaba. Cada equipo cuenta con profesionales muy bien cualificados. Y aún así habrá algunos equipos que funcionaban mejor y algunos que no tanto. Y han hecho este proyecto, han estado investigando pues cuáles son las diferencias. Y la clave principal de un equipo, tal como hemos comentado antes, tiene que ver con las personas, ¿no? Tiene que ver con un concepto que se llama la seguridad psicológica. Es decir, en tu equipo, con tus compañeros, puedes comentarlo todo, tienes miedo a equivocarte y sabes que tus compañeros siempre están allí para ti. Pues entonces, si la respuesta es sí, en este equipo, en este entorno, en esta empresa, hay mucha seguridad psicológica, que no es nada más que la creencia colectiva de que existe un clima donde las personas se sienten seguras de arriesgarse al hablar, a compartir miedos, preocupaciones, preguntas, ideas, sin miedo a ser juzgados o reprimidos. Es decir, es como la confianza, pero no, cuando la confianza es a nivel personal, la seguridad psicológica es a nivel de equipo organizacional. Claro, ahí al final se trata de que tú tengas la sensación de que puedes ser vulnerable en todos los sentidos. Porque cuando no tienes esa sensación empieza un juego muy, muy desfavorable, que yo creo que todos hemos podido experimentar en algún momento de nuestra vida, en el que estás interpretando un personaje, en el que tu prioridad principal es no fallar, no cagarla, que no te echen una reprimenda. Empiezas a callarte las cosas, empiezas a lo que mi amigo Lotfield Ganduri escribió un libro que se llama El despido interior. Te empiezas a desconectar del equipo. Cuando te desconectas del equipo no vas a dar ni tu mejor trabajo, ni a hacer el mayor esfuerzo, ni a generar la mayor creatividad. Llega un momento que dices, ¿para qué? ¿No? Cuando hablábamos de esto, a mí me venía a la mente el concepto de las 5 disfunciones de un equipo de Patrick Lencioni. Y la falta de confianza es el primer paso, la primera disfunción. Además, él lo explica en forma de pirámide. Dice, si no hay confianza, no va a haber posibilidad de tener conflictos sanos, conflictos en los que cada uno exponga su punto de vista, discutamos, expresemos lo que nos importa. Y si no hay conflictos sanos, no hay compromisos sanos. Es decir, no hemos llegado a un punto en el que el compromiso que adquirimos todos estamos de acuerdo, porque sentimos que al menos se nos ha escuchado y se nos ha explicado, o hemos llegado a un punto en el que todos estamos razonablemente satisfechos. Si no hay compromisos sanos, cuando llega la hora de la verdad, tú dices, bueno, es que esto en el fondo yo no estaba de acuerdo. Echamos un pasito para atrás. Con lo cual, no hay responsabilidad con respecto a esos compromisos y no hay responsabilidad en última instancia con respecto a los resultados. Si las cosas salen, pues todos nos apuntamos la medalla, pero si hay un marrón, todo el mundo nos apartamos para que no nos salpique y salvemos la cara. Sí. Por lo tanto, esa seguridad psicológica, yo creo que todos somos responsables o corresponsables de generarla. A veces tendemos a mirar a los líderes, a las líderes, que son los que tienen obviamente una mayor cuota de responsabilidad a la hora de crear ese espacio, pero todos podemos ser conscientes de, oye, ¿cómo reaccionamos ante las propuestas de los demás? ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? También viene de nosotros el atrevernos a, venga, aunque me tenga que enfrentar a que me digan que me den un feedback que no es demasiado positivo, pero no voy a dejar de dar ideas, no voy a dejar de proponer, porque entiendo que ese feedback que se me da no es un ataque personal, sino está orientado a la mejora, etcétera, etcétera. Todos podemos hacer un cambio de chip para promover más seguridad psicológica en el entorno en el que nos movemos. Justo hace poco estuve trabajando con una empresa donde había un problema de seguridad psicológica. Ellos mismos no utilizaban este concepto, pero había un problema de funcionamiento del equipo y yo estaba observando cómo estaba trabajando y notaba, y es una cosa que todo lo hacemos. Ahora mismo que Raúl, tú y yo estamos grabando, podemos criticar a Quique. Bueno, no me hagas hablar, no me hagas hablar. No, y lo hacemos todo, obviamente a veces puedes hacer, pero en esta empresa había mucha crítica a las personas que no estaban presentes. O había grupos cerrados de WhatsApp y mucho para comentar lo malo que todos son menos los demás. Quique, ¿no? Todos menos Quique, sí. Hay que vigilar mucho que si hay demasiados de estos grupos, ¿no? Que no te equivoques a qué grupo envías el mensaje. Y incluso había, pues esto,
inventado apodos negativos sobre algunos compañeros, criticando su inteligencia o lo que sea, El su aspecto musiquitas. físico. Sí. Aquí que le podemos llamar el musiquitas. No. Y esto es y esto está muy escondido porque a la primera vista no se nota porque todo está en la oscuridad, pero si nota esto, entonces, claro, si ya sabes, si tú dedicas a criticar a los demás, también sabrás que cuando tú no estás, ¿qué van a hacer los demás? Te critican a ti. Y este es un rueda en que es difícil de salir, ¿no? Y al final, pues poner por encima de la mesa, lo que al final todo el mundo, claro, yo critico, pero también sé que me están criticando. Bueno, es un típico caso de yo soy la causa, pero ven tengo la solución, porque yo también soy Participando víctima del mismo, ¿no? Y por tanto, si ponemos esto, en este caso en el equipo, hemos puesto todo encima de la mesa, mire, está pasando y estamos todos culpables, y este es el primer paso en este equipo, era que todos admiten que han hecho esto alguna vez, y esto no es difícil porque todo el mundo hacemos alguna vez, seguro, ¿no? Y entonces el segundo paso era, vale, pues si yo tengo un problema con Quique, ¿no? Tengo que hablar con Quique, no con Raúl. Es absurdo, ¿no? Es simplemente ver que este es absurdo y nos comprometemos a todos a dos cosas. Primero, que cuando yo tengo un problema con una persona, que no voy a explicar al tercero, voy a esta persona. Este es el primer compromiso. Y el segundo compromiso es, la otra vez, si una persona tiene un problema con otra persona y que me explica a mí, yo no escucho. Yo directamente lo paro y digo, hey, no va conmigo, tú tienes un problema con el otro, pues vete a hablar con el otro. Y si todos comprometemos a estas dos cosas, de primero, no, no hablar sobre un tema que no, si no es directamente con la persona implicado, y además no escuchar estos temas que no van directamente contigo, pues poco a poco se va apagando estas críticas, que eliminarlos de todo no se puede, ni creo que, yo creo que incluso a veces poder ventilarte un poco es positivo también, ¿no? Pero en principio, pues trabajarlo directamente con la persona. Y ha hecho maravillas para la efectividad de este equipo, porque había claramente un problema de seguridad psicológico. Y al final es la base. Si no existe esa base, todo lo que quieras implementar, cualquier proyecto que quieras sacar adelante, está podrido desde la raíz. Claro. Entonces es muy difícil que esa plantita salga Pero arriba. cuesta crear este entorno de sinceridad, donde tú sabes que si yo hay una cosa de Raúl que no me gusta, yo puedo decirle y él puede defenderse, pero no va a pensar mal de mí por haberlo dicho. Porque aquí tenemos un entorno, una cultura donde se valora mucho, ¿no? Y me viene a la cabeza el libro de creatividad esa de Ed Catmull, que habla sobre la empresa Pixar. Y la empresa Pixar, que tiene una estructura, son gente creativa, crean películas, y la única manera de hacer estas películas tan fantásticas es hacer muchas iteraciones, muchas revisiones, ¿no? Y para hacerlo, para poder mejorar el producto, se necesita mucha crítica, ¿no? Y aquí han tenido bastantes problemas, y el libro pues, explica algunas de cosas que salen para que crear este entorno donde está bien valorar y criticar, pero criticar obviamente con argumentos, con propuestas, o simplemente a veces no hace falta solucionar problemas, simplemente, hey, esta parte no sé explicarlo, pero no encaja, ¿no? De hecho, justo esta mañana hemos estado hablando de un proyecto, de un texto que hemos escrito, y yo he explicado esto. A mí no me llega ese texto. No sabía decir cómo mejorarlo, pero aquí falta algo, ¿no? En el texto. Y poder expresarlo, para mí es la base para crear un ambiente en donde se puede generar en equipo un circuito de mejora continua. Sí, al final es una cuestión de partir del trabajo individual, porque hay que sujetar al ego, hay que vencer el miedo, hay que gestionar varias cosas que se gestionan a nivel individual, pero que tienen un impacto muy directo en la forma de colaborar y en el ambiente del equipo. Segundo tema, segundo consejo para crear este entorno creativo e inspirador.
y yo creo que es muy Kenzo, entender a las personas, ¿no? Cada persona es única, cada persona tenemos diferentes estilos y meterlos todo en el mismo paquete, pues no va a funcionar muy bien. Yo me recuerdo, hablando de esto, un experto en productividad, al menos se presentaba así, es alguien que escribía sobre visibilidad y estaba explicando, además de tener un blog sobre productividad, tenía una empresa y él obligaba a sus trabajadores de trabajar todo con Outlook, de aquí de cuero, pues es la herramienta que utilizamos, que pagamos entre todos, ¿no? Pero además tener exactamente cada uno la misma estructura de carpetas, ¿no? Era política de empresa. Y yo preguntaba, ¿para qué? ¿Para qué? Porque tal vez para mí las carpetas tú propongas, para mí se me queda corto. Yo necesito mucho más que carpetas porque yo soy una persona organizado. Y tal vez hay otra persona que dice, no, yo carpetas, yo meto todo en una que se llama archivo y ya buscaré. No quiero perder el tiempo organizando mis carpetas. Cada uno es diferente, tenemos diferentes preferencias y esta es una cosa que tenemos que entender y también necesitamos la empatía hacia los otros, desde la aceptación incluso, ¿no? Sí, hablamos de ello en el episodio 231, donde hablábamos de 5 pasos para potenciar la empatía, con esa visión de nuevo, es un trabajo individual, es salirse del ego, esa visión de que cree el ladrón que todos son de su condición, pues aunque no seamos ladrones, pero tendemos a proyectar que nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de hacer las cosas es la correcta e imponerlas, a veces sin darnos cuenta y sin ser tan directivos o agresivos como este caso que comentas, a los demás. Yo recuerdo una anécdota que me pasaba con mi amigo Alberto Mayo, con el que he trabajado durante mucho tiempo, y a él le gusta reflexionar hablando. Entonces pasaba que él iba a una reunión y salía de una reunión y me llamaba solo para contarme qué tal había ido la reunión. Era su forma de hacer la digestión de esa reunión. Y a mí me cabreaba mucho porque yo solía estar haciendo otras cosas, veía su llamada y tenía que dedicarle un cuarto de hora nada más que a escucharle para que él se sintiera bien. Llegó un momento que le dije, oye, esto a mí no me está resultando útil. Y eso abrió paso a una conversación donde él explicaba y él analizó, vale, pues yo esto lo hago porque esto me sirve a mí. Y yo, vale, pues sabiendo que eso te sirve a ti, pero esto para mí no está funcionando, ¿qué te parece si en vez de llamarme me grabas un audio de WhatsApp? Y tú te liberas, tú haces lo mismo que harías si me llamases, pero en un audio WhatsApp, y para mí es asíncrono. Ah, vale, pues puede funcionar. Claro, yo me encontraba con audios de 10 minutos, con tal, tenía que entrar a ver si era urgente o no. Le dije, oye, a mí me ayudaría si aparte de esto me mandas un mensajito con 2 palabras de qué va este audio. Con lo cual yo ya cuando lo vea puedo decidir si lo leo ahora o lo leo después. Ah, bueno, pues esto puede funcionar. Y así, a base de expresar cada uno nuestras preferencias, lo que nos funcionaba, lo que no, y sobre todo buscar soluciones que nos encajaran razonablemente a los dos, pudimos encontrar una forma de trabajar adecuada. Esto, de nuevo, parte de entender que su forma de digerir la información es distinta de la mía, que mi relación con las llamadas de teléfono es distinta de la suya, de exponerlo y dentro de ese clima de seguridad psicológica, de ser capaces de expresarnos y no sentirnos juzgados, en el fondo hacer un trabajo analítico de dónde se produce la intersección entre tus preferencias y mis preferencias y en función de eso llegamos a un acuerdo. Sí. Cuando estamos hablando de equipos más grandes es más difícil porque somos más, porque tenemos que buscar el común denominador, pero es muy importante porque si no se produce ese efecto de yo, como soy el jefe del equipo, decido por todo el equipo cómo vamos a hacer las cosas. Y eso te va muy bien a ti, pero puede irles de manera bastante regular a los demás. Y eso es un palo en la rueda que es difícil de gestionar. Sí, yo creo que es una conversación muy interesante de tener en equipo, de hablar en equipo. Y yo llamo a esto para crear el protocolo de comunicación interna, que suena muy oficial, pero no es nada más de sentaros o reservar un momento en una reunión del equipo para, primero, hacer un inventario de cuáles son los canales de comunicación que tenéis disponibles. Si yo tengo un mensaje para ti, Raúl, ¿qué podemos utilizar? Pues en nuestro caso tenemos una plataforma de colaboración que se llama Basecamp. Yo te puedo enviar un mensaje por WhatsApp, que también a veces hacemos. Te puedo llamar, te puedo escribir un email. ¿Vale? Son simplemente 4 maneras que yo tengo para pasarte información. Y yo tengo mis preferencias y tú tienes los tuyos, ¿no? Y así en todo el equipo. Primero, por tanto, lo primero es poner en la mesa cuáles son estas herramientas. Entonces, decidir entre todos, vale, pues, ¿cómo vamos a utilizarlo?
para nosotros, cuál va a ser la herramienta por defecto. ¿Que va a ser el correo, va a ser el Teams, va a ser un WhatsApp? Pero al menos estar de acuerdo, ¿no? ¿Y cuáles son las excepciones? ¿En qué situaciones vamos a utilizar los demás? ¿Qué hacemos cuando es algo urgente? ¿Qué hacemos cuando es algo muy urgente? ¿Qué hacemos cuando se trata de información personal o algo Como de veis aquí, emocional? Jeroen está dando salida a su preferencia, que es ser muy exhaustivo en la descripción de casos y procesos. Sí. Y a lo mejor eso es algo que, oye, chicos, tampoco vamos a estar haciendo 20 protocolos para decidir, porque luego, para nada. ¿vale? Con lo cual, ese ejercicio... El ejercicio está en la conversación, ¿no? El resultado no es tan importante porque al final, pero simplemente para abrir la mente, hey, yo pensaba que el email era fantástico, es lo mejor, pero resulta que tengo un compañero que solo mira una vez al día y no va a ver este mensaje a tiempo. Sí, la solución no puede ser, pues míralo más a menudo. Porque Sí. si no están sus preferencias o por las circunstancias que sea, no lo hace de manera habitual, pues no va a cambiar, ¿no? Ahí encaja otro de los elementos que son muy positivos de incorporar al entorno de trabajo, que tiene que ver con las retrospectivas, y es algo de lo que hablamos con mucha frecuencia. La última vez, en el episodio 219, hablamos de cómo implementar esas retrospectivas en nuestro día a día, porque esto no es una conversación que se tenga una vez y no se vuelve a tener. Creo que lo interesante es establecer una dinámica donde este tipo de conversaciones se tienen de manera frecuente, de tal manera que se pueden levantar problemas o levantar situaciones en las que las preferencias no están alineadas o no estamos a gusto con cómo están funcionando las cosas, y plantear soluciones. Plantear soluciones, que esto es importante cuando hablamos de retrospectivas. No vale plantear soluciones y que se queden, ¿recuerdas que esto ya lo hablamos? Sí. O damos respuesta a esas inquietudes que se plantean en las retrospectivas, o entonces estaremos en un caso de esos de mucho lirili, poco lerele. Esto lo hemos hablado 500 veces y no cambia nada. No, de lo que se trata es hacer algo al respecto y ir implementando esos pequeños cambios que al final suele ser como las cosas mejoran. Rara vez las cosas mejoran porque se crea un comité para designar el protocolo de actuación número no sé cuántos y durante 2 años no se vuelve a hablar de él, porque el día a día va generando muchos momentos de fricción, momentos de que las cosas no funcionan como nos gustaría. Si no hay un espacio para tratar eso, esas cosas se van enquistando, se van generando malos entendidos, se va generando sensación de que no se me hace caso o no se me tiene en cuenta. Con lo cual, crear esos espacios para hacer retrospectivas bien hechas y que tengan consecuencias es otro de los elementos que creo que es importante. Sí. Muy bien, hemos visto ya 2 consejos. El primero es cuidar la seguridad psicológica y ahora hemos estado hablando de entender a las personas y yo creo que es un momento perfecto para introducir una recomendación de un recurso. ¿Y qué vamos a recomendar, Kike o Raúl? Pues mira, vamos a hablar de nuestro libro Efectividad Kenso, que está disponible a partir del 25 de enero en todas las librerías, tanto físicas como online, tanto en formato hoja como en formato ebook, y en el que tratamos muchos de estos temas que tienen que ver con cómo trasladar efectividad desde ti, desde tu individualidad, y también hacerlo en cómo nos podemos relacionar con los demás. Y de hecho tenemos una primera parte que está muy centrada en identificar cuál es tu estilo productivo, cuáles son los estilos productivos de las personas que te rodean, para así entender y ser la base para establecer formas de colaborar que sean mutuamente satisfactorias y no pretender ir con nuestra forma de ver el mundo y echársela encima a los demás. Vale. Pues a todos a comprar este libro, que nos va a ayudar mucho a ser más productivo y a colaborar mejor también, aunque es un libro de efectividad personal. Tercer tema, también muy, muy Kenso, también un tema que sale en el libro, la pregunta de ¿para qué? ¿Para qué hacemos? ¿Cuál es el propósito de esto? Al final, aunque lo sepas o no, cada organización, cada departamento, cada equipo, cada persona tiene un propósito, un para qué. Muchas veces no está bien definido, no has pensado en reflexionar sobre para qué existe nuestro equipo, para qué existe este departamento, pero es una pregunta interesante de hacer, porque le hemos explicado muchas veces, hay más trabajo que horas disponibles y si no tienes claro tu para qué, pues todo vale.
Y tener esta declaración de propósito claro, al menos como equipo a qué os dedicáis, cada persona, cuál es tu función, a qué te dediques, ayuda a priorizar. Y este te ayuda a enfocarte en algunas cosas que sí que haces, pero siempre después de esto también habrá cosas que no vas a hacer. Y yo creo que es la solución última a una de las plagas de colaboración, que es el sobrecompromiso. Yo veo que hay muchos profesionales que están dedicando la mayor parte de su día apagando fuegos, reaccionando, contestando Sí, llamados y siempre con la así lengua, ir con al la lengua último. fuera, porque es que me piden tantas cosas, tengo que hacer tantas cosas, estoy metido en tantos proyectos, me llegan tantos mails de tantos departamentos internos de la empresa a los que tengo que responder, que es imposible tomar las riendas de eso y poner orden. Es que te están pidiendo Claro. demasiado. Sí. Y yo he dicho algunas veces, ¿no? Que urgencias, si las hay, pues obviamente que hay que solucionarlos. Pero yo creo que la mayoría de las urgencias, y en algunos casos el 99% de ellos, en muchos casos 90%, y yo creo que casi siempre la gran mayoría, simplemente son tareas que no hemos hecho en un momento óptimo, cuando había todavía tiempo. Que le hemos dejado, y le hemos dejado porque siempre había más urgencias, hasta que al final también esta tarea se convierte en urgencia. Y aquí ya puede haber todo tipo de problemas, porque hace un mes podía hacer esta tarea con mucha tranquilidad, ahora tengo 1 hora para terminarlo. Y entonces topamos con la ley de Murphy, que si hay algún problemillo, pues ya toca hacer horas extras porque no tenía los datos que necesitaba para escribir este informe, etcétera, etcétera, ¿no? Al final, hay que preguntarte, ¿qué es lo importante? Porque no puede ser todo importante a la vez. ¿Vale? Por tanto, hay que asumir, y esto de manera colectiva, que habrá cosas a las que quizás no vais a llegar y tomar decisiones. No la forma clásica de decir no, que es la forma más habitual de decir no, es decir sí y luego no hacerlo. Y esperando que el otro persona, el cliente o el jefe, se va a olvidar del tema. Esto no va a pasar nunca, ya sabes, pero al final es decidir lo antes posible, hey, no vamos a hacerlo, no vamos a hacerlo. Y no pasa nada, porque nos va a liberar tiempo para dedicarnos a una cosa que nos va a aportar mucho más beneficios. Incluso nosotros en Kenso, ya sabéis, somos 3, no hay nadie más. A veces nos preguntan, ¿y el puesto de equipo? No hay equipo, somos 3, tenemos que hacerlo todo y nos gustaría hacer mucho más, pero no llegamos. Tenemos que priorizar. Por ejemplo, un ejemplo muy claro, nuestro canal de YouTube. Hace unos años hemos intentado de producir unos vídeos más trabajados, aparte de lo que publicamos ahora del podcast. Y no llegamos no hay suficientes horas para hacer podcast, para ayudar a nuestros clientes y además mantener un canal de YouTube con vídeos producidos de calidad, etcétera. Y hemos tenido que decir, ¿sabes qué? Esto vamos a poner en pausa. Tal vez en el futuro volvemos a revisarlo. Tal vez este año 2023 volvemos a hacer vídeos para el canal de YouTube, pero hemos decidido que no es prioridad. ¿Por qué? Porque si intentamos apretar también el vídeo aquí, tenemos que buscar el tiempo y vamos a sacar el tiempo, por ejemplo, de podcast o de los talleres o de sesiones de coaching o lo que sea. Y si intentamos apretarlo tanto, al final lo que pasará es que va a bajar la calidad, ¿no? Y Quien mucho nosotros... abarca, poco aprieta. Si Así el es. refranero nos soluciona muchos problemas. Sí, sí. Y al final el resultado sería, pues esto, mediocridad. Y yo creo que en este sentido, lo que no es justo es ponerle a las personas de la organización en general la responsabilidad de tomar esas decisiones. A veces nosotros somos muy fans de la importancia de decir que no, pero a veces necesitas, dentro de ese esquema organizativo, que sean los líderes quienes pongan pie en pared en un momento determinado y analicen, oye, es que estoy pidiendo demasiado a mis equipos. O voy a tener que ser yo el que se pelee con el departamento de contabilidad porque le está pidiendo a mis equipos que sigan un procedimiento que les ocupa muchas horas. Y esto no es lo importante de lo que hacemos. Lo importante de lo que hacemos tiene que ver con prestar un servicio excelente al cliente o con atender con rapidez. Todo lo que no sume a eso sobra. Pero ese sobra, y ahí está el riesgo muchas veces, ¿no? Cuando uno pregunta para qué o se cuestiona, oye, esto tiene mucho sentido,
se expone porque todo el mundo intenta convencerte de que sí, de que esto es súper importante, o es que esto lo mandan los de arriba, o es que esto siempre se ha hecho así, o es... Y mucho personal directivo prefiere poner la bola en juego y decir, mira, como esto me lo han pedido, hágase. Total, la presión la están recibiendo otros, no tú. Antes de decir, no, yo a mi equipo le voy a proteger. Y yo a mi equipo voy a decidir que lo importante que tiene que hacer es eso, esto. Y si eso significa que le tengo que decir a mi jefe que este proyecto no lo vamos a hacer, se lo voy a decir. O si le tengo que decir al departamento de contabilidad, esto ahora no toca, se lo voy a decir. Porque es que si no, lo que estamos haciendo es echar paladas de tierra sobre las personas que quieren hacer bien su trabajo. Si es que la realidad es que todo el mundo quiere hacer bien su trabajo, pero muchas veces los entornos corporativos son un entorno hostil porque hay muchos requerimientos que vienen de muchos sitios y nadie plantea el para qué y nadie plantea esa prioridad. Entonces, hacer de Pepito Grillo, aunque es incómodo, es un impacto muy grande, puede tener un impacto muy grande para la efectividad de los equipos. Una reflexión interesante para hacer es pensar en, vale, pues, ¿qué porcentaje de tu jornada dediques realmente a hacer tu trabajo? ¿Y qué porcentaje dediques al trabajo sobre tu trabajo? ¿No? En mi caso, por ejemplo, mi trabajo es ayudar a las personas a ser más productivos. Este es mi trabajo. Por tanto, ahora mismo estoy haciendo mi trabajo porque estoy grabando este podcast que va a ayudar a personas a ser más productivos. Pero antes he tenido que prepararme una reunión. Y después tengo que gestionar algunos temas de bonificaciones y de papeleo, que este no es mi trabajo, que se tiene que hacer igualmente, pero hay que buscar el equilibrio. Yo quiero optimizar, yo quiero maximizar el tiempo que estoy haciendo realmente mi trabajo, mi función, y todo lo demás que son coordinaciones, reuniones, etcétera, papeleo, pues lo quiero minimizar. Y hay un informe interesante, que después ya hablamos un poco más, que se llama la nueva era de agilidad, en que ha encontrado que por medio dedicamos un 60% de nuestro tiempo al trabajo sobre trabajo, a este metatrabajo que no es nuestro trabajo real, y solo un 40% por medio a lo que realmente es nuestra función. Y claro, la base de la filosofía Lean es precisamente eso, el quedarse con lo magro, el quitar toda la grasa, en quitar todo lo sobrante, en decir qué es lo que está de verdad aportando valor a mi cliente y todo lo que no, pues sobra. Y para hacer esto, lo importante es primero hacerte este punto. ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿El para qué? ¿Cuál es mi función? ¿Cuál es importante? ¿A qué me dedico? A partir de entonces ya puedes tomar más decisiones. Oye, otro punto, otra práctica que puede ser interesante implementar cuando hablamos de mejorar la efectividad de nuestro entorno del trabajo. Hablamos de mentoring, de aprendizaje interno, de establecer relaciones entre personas dentro de la organización y facilitar que la información fluya entre ellas. Sí, interesante, sí, porque a veces tú tienes problemas o dificultades que tu compañero ya ha solucionado. Y por eso necesitas acceso a esta información. Si podemos en equipo fomentar esta interacción entre pares, sin obviamente también, para volver al anterior, sin ocupar demasiado de su tiempo, pero sí que hay que dedicar un poco de tiempo en este flujo de trabajo, ¿no? De forma desestructurado. No hay que crear un proceso de mentoring oficial y dedicarte cada hora en una reunión, etcétera, porque esto obviamente ya no va aquí, a cada uno a la suya manera, pero hay que crear lazos más allá de enfocar en la tarea. Incluso necesito relacionarme con el jefe de la contabilidad, aunque yo no trabaje en otro departamento, porque esta persona tal vez me puede enseñar otras cosas. La famosa cafetería, ¿no? No te sientes con tus compañeros de siempre, busca contactos esto, porque puedes aprender mucho de ellos también. Sí, y ahí yo creo que en la experiencia que yo he tenido con este tipo de comunidades de práctica, con este tipo de grupos para compartir el conocimiento, lo que te das cuenta a lo largo del tiempo es que no tiene sentido intentar hacerlo de manera demasiado estructurada. Yo me acuerdo, por ejemplo, pues trabajaba en consultoría y tenemos un proyecto de gestión del conocimiento y cada gerente, cuando acabe el proyecto, tiene que rellenar una ficha en el sistema para explicar cómo ha sido su proyecto, consiguiendo estas, no sé qué. Y lo que te dabas cuenta es que al final la gente lo consideraba como una
una tarea, un lastre que tenías que cumplir, se lo encargabas al junior de paso o lo acabas sin dejar de hacer, porque se veía más la parte de molestia, la parte de me están obligando a perder el tiempo, que la parte de me estoy beneficiando de alguna manera. Yo creo que lo interesante es que desde esa falta de estructura, dejar que la gente se relacione por afinidades, crear espacios y luego la gente se va a relacionar entre sí, asumiendo algo que además con la evolución de las redes sociales o de los sitios en internet es una regla estadística que se lleva cumpliendo durante 20 y tantos años y es la famosa regla del 90-9-1. Te dice que en una comunidad el 1% es la gente que de verdad crea contenidos, un 9% es la que interactúa con esos contenidos, pues te hago un comentario, te hago un like, te hago un retuiteo, y un 90% son gente que consume esos contenidos pero no contribuye a ellos. Y cuando queremos decir, no, pero tiene que ser todo el mundo, es que nos estamos dando de bruces contra la realidad. Al final, quien quiere relacionarse, quien quiere contribuir, lo que necesita es espacio para hacerlo, necesita facilidades, y quien no quiere, no lo va a hacer ni con silla ni con albarda. Con lo cual, pues intentar forzarlo lo que acaba generando es frustración y sensación de que ese proyecto no iba a ningún lado. Para llevarlo a la práctica a nivel más personal, de pensar, vale, pues a veces tienes un deseo, tienes un objetivo que quieres conseguir un cambio, y una de las primeras cosas que yo siempre intento hacer es buscar una persona que ya ha hecho este cambio. Por ejemplo, cuando hace 4 años teníamos la idea de 5 años ya casi, de la idea de lanzar un podcast, pues yo no sabía nada de podcast, y podía, obviamente, hacer 2 cosas. Podía abrir YouTube y ir buscando, aquí era todo, puedo comprar un curso, pero lo que más me interesa es simplemente hablar con alguien que ya ha lanzado un podcast y pensar, ¿quién conozco yo que ya hace podcast? Y voy a tomar un café con ellos, simplemente para preguntar qué consejos tienes, por dónde empiezo. Y de hecho, sobre el mismo tema, ya personas que han contactado conmigo con esta misma pregunta. Hey, quiero lanzar un podcast. ¿Puedo crear un momento contigo y hablamos? ¿No? Este también es un formato de mentoring. Busca personas que ya han hecho lo que tú has hecho, que ya han tenido los mismos problemas y a ver si ellos te pueden ayudar. Y al revés, si tú has solucionado un problema, si piensas, yo todavía quiero hacerlo más, de pensar... esto es lo que yo acabo de aprender, ¿a quién más puedo servir? ¿Y cómo puedo hacerlos llegar? Puedo apuntarlo, intento cada vez más dejar cosas por escrito en mi caso. Pues este requiere autodisciplina y tiempo que muchas veces me falta, pero te lo tengo consciente. Estas cosas que yo encuentro de mis compañeros o de otras personas que han solucionado un problema, pues yo también quiero llegar a este 1%. Habitualmente estoy en el 90%, obviamente, ¿no? Pero a veces digo, hey, yo tengo que pasar a este 1% porque así, con un poco de esfuerzo de mi parte, muchos de mis compañeros se van a ahorrar un montón de tiempo. Sí, hay un punto de generosidad que yo creo que también nace de eso, de culturas donde sientes que tus aportaciones son valoradas y bien recibidas, te incentiva a colaborar más, y sin embargo, si sientes que tus contribuciones no son apreciadas, pues simplemente dejas. Somos bastante básicos en el sentido de incentivos positivos y negativos. Sí. Eso sí, nos lleva directamente al siguiente punto, porque si yo quiero que este aprendizaje que yo tengo por escrito llegue a todo el mundo, lo que no debería hacer es enviar un correo con todo el mundo en CC. En grupos, ¿no? Grupo esto, para todo el grupo, y te lleva 5 veces porque perteneces a 5 grupos distintos. Que yo creo que es otra cuello de botella en la colaboración hoy en día, es simplemente la sobrecarga de comunicación. Que estamos todo el día encerrados en nuestro correo electrónico o en Teams, lo que sea. Hay una cantidad tan ingenua de información que no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Y aquí yo creo que hace falta un cambio de paradigma, que es de lo que llamamos información push a información pull. Información push es este correo que yo envío a todo el mundo. Información pull, ¿no? Que es decir, yo lo dejo en un sitio central, accesible para todo el mundo, y cuando un compañero tiene la necesidad a esta información, lo puede encontrar fácilmente. Pero yo no voy a notificar a todo el mundo que está aquí. Simplemente con una estructura bien montada de información, pues puedo hacerlo, ¿no?
intento hacerlo, nada del CSS, compartir suficiente, también aplicar un poco un filtro. Yo creo que también muchas veces la sobrecarga de comunicación viene porque no hay filtro, que ¿no? Hay que compartir mucho, pero no todo. No hace falta explicar todos los pequeños detalles. Hace el resumen. Ahí lo que pasa es que, desde mi punto de vista, el problema de las organizaciones es que todo el mundo tiene que justificar su trabajo. Sí. Y al final cada departamento, cada no sé qué, pues tiene que crear sus proyectos, sus protocolos, sus actualizaciones, y se produce ese efecto de ilusión de comunicación. No, yo ya mandé un correo, o yo ya, y dices, ya, pero el hecho de que tú hayas mandado un correo o hayas dicho algo en una reunión donde la mayoría de las personas no te estaban escuchando, no hace que esa información haya calado. No. Pero como yo ya lo dije, yo considero que todo el mundo está notificado. Y la realidad, todos somos conscientes de que eso no funciona así. Por lo tanto, creo que, como bien dices, tenemos que pensar muy bien qué compartimos y para qué, porque si la gente se acostumbra a que tiene 200 impactos al día, por fuerza no le va a prestar atención a los 200, ni va a establecer... Y el problema es que los correos todos tienen la misma jerarquía. No hay claridad respecto a, no, estos son los 3 importantes y el resto me los puedo saltar. Te obliga a escanearlos todos, a decidir si tiene importancia o no. Muchas veces son correos largos o son instrucciones largas. Yo tenía un amigo que me decía, haz un resumen ejecutivo. Dice, ponme arriba qué es, si tengo que hacer algo, y si tengo tiempo ya me leo el resto. Pero vete al grano, ¿no? Y esa visión del resumen ejecutivo o el TLDR que lo llaman ahora, ¿no? De, mira, en una frase te explico de qué va esto por si no te lo quieres leer. Creo que es una visión mucho más empática y mucho más realista con cómo la gente vive la información en su día a día, a pensar que sí, yo voy a escribir 3 páginas en un correo electrónico y la gente va a dejar todo lo que está haciendo para leerse mi correo. La realidad no funciona así. Claro. No, yo creo que es un problema en muchas organizaciones, incluso a nivel personal, ¿no? Tenemos acceso y recibimos tanta cantidad de información de no sabemos qué hacer con esto. Y realmente se está convirtiendo en un cuello de botella para muchas personas. Por eso está en este momento muy, muy popular que hablando de sistemas de gestión de conocimiento, los PKM, que todavía no está muy bien definido cómo hacerlo, que es un poco como en temas de productividad todavía estamos en ello, ya llevamos 20 años hablando y todavía no hay soluciones que realmente valen la pena, y con la gestión de conocimiento yo creo que vamos a pasar lo mismo. Hay sistemas, hay metodologías, pero es importante porque tenemos que hacer algo. No podemos estar todo el día consumiendo información y produciendo información, porque al final no es nuestro trabajo. No es nuestro trabajo. Alguien tiene que cortar por lo sano. Y yo creo que en ese sentido también es interesante que alguien tome la decisión respecto a, oye, mira, estas 3 cosas son fundamentales y de estas 3 cosas sí o sí todo el mundo tiene que estar actualizado. Y del resto lo siento mucho. Y lo siento por el departamento de contabilidad, que parece que tenga yo algún problema con ellos. Pero mira, no, lo siento. El nuevo procedimiento de gastos, pues oye, lo iremos cumpliendo a medida, pero esto de que es mandatorio y que es obligatorio a partir de tal fecha, y si no... Es que si estoy prestando atención a los 100.000 detalles que me vienen de 100.000 sitios distintos, no hago mi trabajo. Y vinculándolo al para qué de antes, mi trabajo tiene que tener un para qué muy claro y mi dedicación también. Sí. Yo creo que hay que poner, en temas de información, también una actitud más de marketing, yo creo, ¿no? Yo veo a veces correos que se parece más en un BOE, un boletín oficial de Estado, sí. que un mensaje que realmente vende un formulario fácil de entrar, ¿no? Tenemos que entrar más en marketing, de dejar en muy pocas palabras. Si el buen marketing es un mensaje, por ejemplo, Just Do It de Nike, ¿no? Que ya directamente, obviamente este es un nivel superior a lo que llegamos habitualmente, pero en muy pocas palabras directamente ir al grano y dejar claro qué es de qué va, y también añadir esta emoción, ¿no? Y llevar a la acción. Este es lo que tenemos que sentir. Yo creo que cuando, por ejemplo, la regla que a veces lo explico, que nadie aplica, es que debes dedicar más tiempo a escribir el asunto del correo que el cuerpo. Sí, pero al final es otro ejercicio de empatía, ¿no? De ponerte en el lugar de la otra persona, de entender qué es lo importante para ella, cuál es el punto clave, y lo que se llama siempre, ¿no? El what's in it for me. ¿Qué saco yo de todo esto? ¿Qué es lo importante para mí? Escribir pensando en el otro, no pensando en uno mismo. Sí. Yo creo que
ya llevamos 45 minutos casi. Nos da tiempo para un otro malón, Venga, que va. son las reuniones. Uno rapidito. Rapidito, que puede ser un tema, o ha sido incluso ya un tema para todo un episodio. Reuniones, hemos hablado ya en episodio 83, en organización de reuniones efectivas, hemos hablado con un experto en este tema, Iva Cantabella. Un saludo desde aquí para ella. Pero yo creo que para volver un poco a lo que hemos hablado al inicio del COVID, que la estrella de la época COVID, de los confinamientos, era Zoom. Todo ya no hace falta que nos reunimos en persona, podemos hacer todo por videoconferencia. Llámale Zoom, Webex, Teams, yo las tengo todas. Claro, primero nosotros como trabajadores independientes necesitamos todas las herramientas, por tanto tengo un montón de aplicaciones instalados. Pero también hay el problema, que yo he visto personas que se han pasado todo el día en videollamadas, porque es tan fácil de convocar, no hace falta que te desplaces ni reservar reunión, simplemente un enlace y ya vas para allá. He visto personas que han dejado de hacer las llamadas normales y ahora todos son videollamadas. Por tanto, la pregunta también es, ¿realmente vale la pena? ¿Es necesario que nos vemos la cara? Tal vez no para todo. Por ejemplo, ¿no? Nosotros en Kenso sí que hacemos videollamada, una a la semana. Tenemos una reunión semanal y el resto hacemos por escrito. Tenemos una plataforma central que se llama Basecamp. Hablando de esto, yo creo que sería nuestra segunda recomendación. Una herramienta. Nosotros utilizamos Basecamp. Puedes utilizar Teams, puedes utilizar cualquiera. Yo hablo de Basecamp porque es la herramienta que nosotros utilizamos, ¿no? Simplemente es una plataforma de colaboración. Y simplemente porque por efecto he visto en muchas organizaciones que colaboran por correo electrónico. Y correo electrónico está bien, pero yo creo que para la comunicación interna existen mejores herramientas. Yo digo que el correo electrónico está bien porque ya sabes que todo el mundo lo tiene. Yo un desconocido en la calle, yo sé que tiene dos cosas. Tiene WhatsApp y tiene correo electrónico. No. Sobre todo, ¿no? Si tiene determinada edad. Ya los chavales, lo del correo electrónico... Sí. No, no, pero en temas de más profesionales ya sabes que existen, pero existen herramientas que son mejores para esto. Por ejemplo, Basecamp, que conocemos, que es básicamente un lugar central para todo lo de comunicación. Porque ¿cuál es el problema con un WhatsApp y con un correo electrónico? Yo te envío un WhatsApp o a un grupo o un correo electrónico y tú lo guardas en tu propia carpeta. Y tú tienes tu propio almacén de comunicación en tu manera y yo tengo el mío. Pero claro, si después de tres meses trabajando entre una tercera persona en este proyecto, pues no tiene acceso a esta información porque es nuestro, no tiene acceso a esta historia. Y este problema se puede evitar simplemente utilizando una plataforma como Basecamp. Esta es una recomendación. Piensa un poco que además tiene muchas funciones adicionales que no tienes en correo, en WhatsApp. Ahora bien, estas plataformas corren el mismo riesgo de ser arrasadas pues por gente que lanza 1000 mensajes o por gente que no respeta el orden de los... Es decir, que también hay que trabajarlas con esos criterios de empatía que veíamos antes, con hacer retrospectivas que ayuden a mejorar de día a día, con no saturar en la cantidad de información o con ser muy conscientes de, oye, qué cuelgo, cuándo lo cuelgo, cómo lo cuelgo, en fin, que son herramientas que aportan cosas, pero que hay que cuidar también, porque si no se corre el riesgo, y yo creo que mucha gente ha vivido lo mismo pues con el Slack de turno, con el Basecamp de turno, es que no sé ni dónde tengo que buscar las cosas, con el SharePoint, en fin, hay un montón de riesgos también en ese ese disclaimer de siempre, ¿no? Cada episodio recomendamos un recurso y una herramienta, y la herramienta siempre tenemos que este disclaimer de la herramienta no te va a ser más productivo. Son tus hábitos, son tus habilidades, es tu conocimiento que te hace productivo. Por lo tanto, la herramienta te puede ayudar, pero incluso puede ser como un arma de doble filo. Oye, por recuperar el tema de las reuniones, hablábamos de lo cargantes que pueden llegar a ser, hemos hablado de las virtuales, pero las físicas acaban siendo igualmente... yo creo que mucha gente, muchas organizaciones están intentando ponerle solución
Incluso, vamos, no es la primera ni la segunda organización donde escucho hablar de la purga de reuniones, es decir, oye, a partir de ahora no vamos a hacer ninguna reunión de las que Sí. teníamos habitualmente y solo cuando veamos que son imprescindibles la volvemos a instaurar, que es un esfuerzo muy loable, pero al cabo de 2 semanas vuelven a tener el calendario lleno de las mismas reuniones. Entonces yo creo que de nuevo se requiere un ejercicio de autogestión por parte, sobre todo de los convocantes de las reuniones, pero también de asertividad por parte de los convocados. De, oye, ¿para qué es esta reunión? ¿Soy yo la persona que tiene que estar aquí? ¿Quién tiene que estar? Sí. ¿Quién es lo mínimo imprescindible? ¿Qué objetivos queremos conseguir? Y que la reunión no sea la opción por defecto o la opción vaga por defecto. Tenemos que estar a hablar, pues nos juntamos para hablar de esto. No, ¿por qué nos tenemos que juntar? Mándame un mail o no me mandes un mail, toma tú la decisión. ¿Para qué tenemos que hacer tanto ponernos en común y traer al de no sé qué departamento y a su primo y al no sé qué? Es que la cantidad de horas que pasamos en reuniones y la cantidad de coste que dedicamos a esas reuniones y de coste de oportunidad que no estamos dedicando a trabajar de verdad y la saturación que eso genera y el impacto que en términos de la sensación de efectividad y de calidad de trabajo es brutal. Todo el mundo sabe que es un problema, pero cuesta mucho darle la vuelta y cuesta mucho romper ese paradigma de que tenemos que reunirnos para hacer avanzar las cosas. Yo creo que hay que luchar contra ello de manera, vamos, denodada. Sí, sí. También es un problema muy holandés. Holandeses tienen el cultura del campo, como llaman. Básicamente quieren tener consenso para todo. Y para tener consenso, pues una reunión, otra reunión más, ¿no? Yo creo que la comitología, ¿no? La comitología, efectivamente. Aquí la solución, y volviendo a un tema que hemos hablado antes, de propósito, si tú sabes muy bien a qué te dedicas, cuáles son tus responsabilidades, también sabes, vale, pues cuáles son las cosas que sobre tú puedes decidir sin necesitar este consenso. Y tal vez tu compañero piensa, yo lo haría en forma diferente, pero la pregunta es, vale, si tú como compañero ves que alguien toma una decisión y tú la harías diferente, la pregunta es, pero ¿habrá algún problema si lo hacemos de esta forma? La empresa o la organización o el proyecto se pone en riesgo si lo hacemos así, o simplemente tú lo haces diferente porque te parece diferente y tal vez un poco mejor, pero habrá un problema. Y si hay un problema, ¿se puede corregir fácilmente o no? Es Si no, una cuestión de evaluar déjalo. coste-beneficio. Es decir, oye, el coste de hacer una cosa de consenso perfecto, todo el mundo tal, tiempo dedicado, tiempo que tardas en tomar las decisiones, cuánto se alargan, el time to market, ¿no? Al final, oye, pues hemos tomado una decisión de consenso, pero ya no es relevante porque hace 3 semanas que había que haber tomado una decisión y haber hecho algo al respecto. Pues para ese viaje no hacen falta alforjas. Romper con esa cultura y permitir más la iniciativa, el empoderamiento de las personas ayuda a ir desbloqueando. Y yo creo que eso es una cuestión de, en fin, de cultura profunda, ¿no? De las organizaciones, pero es que es precisamente de lo que estamos hablando, de lograr más efectividad. La efectividad rara vez se logra con pequeños truquitos. La efectividad normalmente viene de entrar a la raíz de los problemas, de tratarlos desde la raíz, y luego de ahí florece la efectividad. Pero no es el pequeño detallito de no, hagamos una agenda para las reuniones. Está muy bien, pero la agenda tiene que venir derivada de no hacer una agenda, sino plantearse para qué son las reuniones, si la reunión es necesaria, prepararla a priori, etcétera, etcétera. Muchas cosas que son diferentes. Oye, Raúl, llevamos casi 1 hora en este píldora, que ya no es en píldora, es la tableta completa. Sí, nos hemos motivado. ¿Por qué no vamos terminando? ¿De qué hemos hablado hoy? Pues hemos hablado de la importancia de mejorar los entornos de trabajo y cómo esos entornos de trabajo no necesariamente tienen que ver con lo externo, con lo arquitectónico, con el tipo de oficina que tenemos, sino de la forma de relacionarnos. Y para eso hemos hablado de varios elementos que se pueden incorporar en nuestro día a día para que los equipos trabajen con mayor efectividad. Hemos hablado de seguridad psicológica, esa capacidad de poder decirnos las cosas y sin sentirnos juzgados, sin sentirnos criticados, que es la base para tener conflictos sanos del que salgan compromisos reales.
Hemos hablado de empatía, de entender que no todo el mundo es como nosotros y por lo tanto tenemos que llegar a acuerdos en nuestra forma de trabajar. Hemos hablado de retrospectivas, el generar un espacio de forma rutinaria para incorporar esa autoinspección y decidir qué cosas tenemos que cambiar y efectivamente cambiarlas. Hemos hablado del para qué, del propósito, de tener claro qué es lo importante y para qué estamos aquí y empezar a tratar con poca delicadeza todo lo que no contribuye de manera directa a ese qué, el cortar por lo sano para tener una mayor prioridad en las cosas que hacemos. Hemos hablado de las comunidades de aprendizaje, de cómo la información podemos hacer que fluya de una manera natural entre las personas de la organización, sin pretender controlarlo, pero sí creando los espacios y los recursos para que eso se produzca. Hemos hablado de lo importante que es no saturar de información a los demás y establecer criterios para decir, oye, qué información es importante compartir, cuáles no, cambiar ese criterio del push, de yo te hago que te llegue, al pull, dejar que sean las personas que busquen la información cuando lo necesiten, de no hacer contenidos largos, sino ir al grano, resumir, como ahora estoy haciendo yo. Y en último caso hemos hablado de las reuniones, de ese pequeño gran cáncer que todas las agendas tienen, llenas de reuniones que nunca sabemos cuándo son útiles, cuándo no, y la importancia de plantearse si hay otra forma distinta de tomar decisiones y de actuar en el día a día que no tenga que ver con juntarnos todos y decidirlo todos al unísono. Y como siempre, hemos preparado un pequeño plan de acción y los miembros de Kenso Círculo, nuestra comunidad de fans casi, ¿no? Que pueden descargar este documento desde las notas del programa. Y si tú también quieres tener acceso a este documento y recibir además episodios sin publicidad, descuento en nuestros cursos online, cada mes un episodio extra en donde reseñamos un libro y nuestra eterna gratitud, dirigida a kenso.es/círculo. Y hoy un saludo muy especial para Francisco Bello Timoner y Iñaki Ochoa de Aspuro, que se han unido recientemente a este club de Kenso Círculo. Muchísimas gracias. Pues vamos terminando ya, antes de llegar a la hora, y lo hacemos como siempre, con un nuevo hábito Kenso. Contribuye a tener un mejor entorno de trabajo para ti y para los demás. Nos escuchamos muy pronto. Chao.